A veces tenemos variables cuyos atributos no son excluyentes entre sí. Veamos esto más detalladamente. Tenemos, por ejemplo, la P3, que refiere a la provincia de residencia. Como habíamos visto anteriormente, esta es una variable en escala nominal y tiene 7 atributos. Estos atributos son excluyentes entre sí, es decir, cada individuo puede elegir solamente uno de esos atributos. Es decir, por ejemplo, si un individuo señala que vive en Punta Arenas, es decir, en el código 7, eso lo excluye de vivir en las otras 6 provincias. Sin embargo, también tenemos este tipo de variables como la P8. Esta también es una variable nominal y refiere a en qué espacios prefiere estudiar. Oficialmente, esta variable se podría entender como una variable nominal con 4 atributos, que serían mi casa, casa de amistades y o familiares, universidad y biblioteca de la comunidad. Sin embargo, para facilitar el análisis de esta, ya que una persona, en este caso, puede tener más de uno de los atributos, es decir, un individuo puede preferir estudiar tanto, por ejemplo, en su casa, en la universidad y en la biblioteca, es decir, mostrar 3 de los atributos. Lo ideal es separar esta variable en varias variables. Concretamente, esta variable, que oficialmente tenía 4 atributos nominales, ¿verdad? Estaba en una escala nominal, se divide en 4 variables dicotómicas, donde los nuevos atributos serían sí y no. Para analizar esta variable, entonces tenemos 2 opciones. Aquí ya tenemos la tabla previamente acomodada para que sea más simple. Podemos analizarla desde una distribución, pero no una distribución de los individuos, ya que un individuo puede marcar más de una opción, sino una distribución a partir del total de respuestas dadas. En términos técnicos, vamos a realizar igualmente conteos, es decir, nos remitimos a nuestra base de datos. Tenemos aquí ya los filtros y para cada una de estas variables, vamos a llamarlas subvariables. En tanto, toda esta P8 es una variable que subdividimos en 4 variables dicotómicas. Entonces, vamos igualmente a contabilizar para cada una de estas subvariables cuántos atributos tienen. Por ejemplo, igual que lo vimos anteriormente en cómo hacer distribuciones de frecuencias, seleccionamos el 1, que es presente el atributo, y podemos ver que tenemos un recuento de 7. Poco a poco vamos colocando este recuento como parte de la información de la tabla. Es decir, en este caso, a mi casa, 6 personas presentan el atributo. Es decir, 6 personas consideran la casa como un espacio de estudio. Igual con casa de amistades y o familiares, 6 personas lo eligieron. Universidad 7 y biblioteca de la comunidad 7. Como ven aquí el total, la suma de estos no va a cerrar en 13 porque una misma persona pudo marcar varias opciones, seleccionar varios espacios. En ese sentido, este total es el total de respuestas dadas, no el total de individuos. Ahora, en este caso igual calculamos lo que es la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje, igualmente sería la parte entre el todo por 100. Aquí, para facilitar esto y hacerlo de una manera más rápida, utilizamos la tecla F4, F4 para fijar. También podemos hacerlo manualmente agregando un signo de dólar antes de la columna y un signo de dólar antes de la fila. Con esto fijamos nuestra casilla de total y aquí podemos ver que se realiza el cálculo siempre manteniendo como total este 26.
¿Cómo se interpretaría esto? Aquí vamos a referirnos a los espacios. Por ejemplo, la universidad fue seleccionada como un espacio de estudio en un 27% de las ocasiones. No podemos decir que fue seleccionada como un espacio de estudio por el 27% de las personas, ya que esta distribución es sobre los totales. Fue seleccionada el 27% de las ocasiones, no por el 27% de las personas. Eso es muy importante. Sin embargo, puede resultar un poco complejo a la hora de interpretar este tipo de distribución por el total de respuestas dadas. Así que otra forma de acomodar esta variable con sus subvariables es esta tabla 3, donde vamos a mantener la lógica de que cada atributo es una subvariable y vamos a hacer una distribución de frecuencias para cada una de esas subvariables, donde vamos a contabilizar tanto el sí como el no, es decir, tanto quienes presentan este atributo, es decir, para quienes la casa es un espacio de estudio y para quienes no es un espacio de estudio. Como ustedes pueden ver, aquí el total está en las líneas de manera horizontal y aquí el total sí son las personas, porque vamos a distribuir nuestras 13 personas en quienes sí eligieron la casa y quienes no eligieron la casa, y así para cada una de las subvariables. Calculamos igualmente lo que es el porcentaje, la frecuencia relativa, de la misma manera, es la parte sobre el todo por 100. En este caso, como tenemos un total por fila, no es necesario fijar la casilla, simplemente arrastramos y corroboramos que siempre nos cierra la distribución a 100. En este caso, cuando interpretamos esta tabla, sí podemos hablar de personas. Por ejemplo, un 46% de las personas encuestadas señala su casa como un espacio de estudio, mientras un 54% de las personas encuestadas señala que la casa de sus amistades y familiares no es un espacio de estudio. Y así sucesivamente. Esta tabla resulta más fácil a la hora de interpretar. Si vamos a utilizar un programa como lo es SPSS, también podemos hacer estas dos versiones para analizar una variable que está subdividida en varias variables dicotómicas. Para esto, podemos irnos a analizar tablas y nos vamos directamente a conjunto de respuestas múltiples. Aquí vamos a buscar, en este caso igualmente vamos a hacer el ejemplo con la P8. Aquí está ya la P8 cuando codificamos y subimos la base de datos, ya teníamos esta variable separada en 4 subvariables dicotómicas. Entonces, vamos a trasladar aquí a variables del conjunto cada una de estas 4 subvariables. Como ustedes pueden corroborar en su tabla de códigos, aquí para esas 4 subvariables vamos a tener los atributos sí y no. Es decir, cuando la persona tiene el atributo es 1 y cuando no lo tiene es 0. En ese marco vamos a señalar aquí que estas son variables dicotómicas y que el valor contado, es decir, cuando sí presenta el atributo es 1. Vamos a darle un nombre al conjunto, estudio. También podemos, por ejemplo, ponerle aquí el mismo código, P08 con una R de resumen, puede ser. Y el nombre del conjunto es estudio en diferentes espacios. O la pregunta como tal también se puede poner ahí. Le damos añadir.
y le damos pegar. Nos aparece en nuestra sintaxis y le damos ejecutar. Aquí ya se creó ese conjunto de respuestas múltiples. De esta manera el SPSS va a entender que esto es una misma variable que subdividimos en varias variables. Ahora, para obtener la frecuencia, me remito aquí a analizar tablas. Vamos a tablas personalizadas. Le doy a aceptar. Ahí, para poder utilizar correctamente tablas personalizadas es muy importante que siempre cada una de las variables esté en la escala adecuada, que fue algo que vimos en la parte de codificar y subir bases de datos. Aquí tenemos nuestro conjunto de datos múltiples. Simplemente lo tomamos y lo arrastramos hacia las filas y como pueden ver aquí se va a hacer un recuento. Damos pegar, nos remitimos nuevamente a la sintaxis, ejecutar y nos va a aparecer la tabla de resultados. Le damos control C, nos remitimos a nuestro Excel y podemos pegarla en congruencia con el formato de destino. Aquí vemos que vamos a obtener una tabla muy similar a la tabla 2. Es decir, aquí el recuento van a ser los absolutos, quienes sí presentaron el atributo. También podemos obtener algo similar a esta tabla 3. Para esto, lo que vamos a hacer es ingresamos a analizar tablas, tablas personalizadas. Aquí vamos a restablecer todas las pestañas para que no nos estorbe lo que habíamos hecho anteriormente. Y en lugar de seleccionar nuestro conjunto de respuestas múltiples, vamos a seleccionar individualmente cada una de esas variables dicotómicas, de esas subvariables. Las colocamos en fila y las vamos colocando una debajo de la otra. Igualmente le damos pegar en nuestra sintaxis, ejecutamos el comando y ahora obtenemos una tabla que hizo un recuento tanto de quienes presentan el atributo como quienes no presentan el atributo. Le damos control C, pegamos manteniendo el formato de Excel y de esta manera ya tenemos aquí nuestros recuentos, es decir, nuestras frecuencias absolutas, asumiendo cada una de esas subvariables como una variable, y podemos adecuar nuestra tabla para realizar los respectivos cálculos. Si vamos a utilizar el programa R, también podemos hacer esta versión resumida de un conjunto de respuestas múltiples de una forma sencilla. En este caso, como ustedes saben, primero vamos a tener que subir la base de datos. En este caso ya yo la subí usando el programa readxl. La guardé en este vector BP y también le di attach, que me permite utilizar las variables de manera separada, las variables que pertenecen a este conjunto de datos. Ahora bien, aquí abajo, bueno, aquí como habíamos visto anteriormente está el código para lo que es la realización de una distribución de frecuencias, pero en este caso no vamos a necesitar de esta librería sjplot. De hecho, vamos a utilizar un comando que ya viene instalado automáticamente en nuestro programa de R. Es decir, no hay que instalarle ningún paquete. Lo que vamos a hacer simplemente es tomar, aquí tengo la base de datos, cada una de estas variables y crear un data frame, una base de datos separada con él.
Vamos a colocarle un nombre, puede ser espacios de estudio, pueden ustedes colocarle el nombre que prefieran. Le señalamos al R que ese es el nombre del vector y ahora vamos a señalar que queremos crear un data.frame. ¿Qué queremos meter dentro de ese data frame? Vamos a unir por columnas y ponemos aquí el nombre de las variables que queremos unir, que son P8, raya abajo 1 y así hasta 4. Vemos que de hecho con RStudio tenemos la opción de también seleccionarlas. Recuerden que en el caso de R es muy importante tomar en cuenta las minúsculas y mayúsculas, ya que los reconoce como caracteres diferentes. Podemos utilizar el View para observar cómo quedó ese data frame. Y aquí podemos ver cómo, digamos, se unieron esas 4 subvariables en un mismo cuadro. Ahora bien, aquí tenemos el script. Si queremos hacer un conteo para las diferentes columnas. En este caso voy a copiar directamente el comando. Vamos a ponerle un nombre similar. Ahora sí ahora vamos a utilizar esta librería, entonces sí tenemos que activarla. Elegimos esta función que es conteo por columnas. Colocamos primeramente el nombre del data frame. Le señalamos de manera análoga a SPSS que queremos que realice los conteos del 1. Y aquí vamos a señalarle que queremos posteriormente que nos muestre el resultado. Aquí en nuestra consola podemos ver los conteos. Este sería el recuento de los atributos de las personas que marcaron el atributo 1, en este caso en versión variable P81, es decir, sé que tal vez ahí no es visualmente tan fácil observar, pero estos conteos son análogos a esta frecuencia absoluta que calculamos aquí. Si queremos que nos contabilice el valor 0,
Podemos volver a copiar el comando. Eso sí, le cambiamos de nombre al vector para evitar conflictos. Pongámosle una n referente al no. Y aquí le pedimos que nos cuente los ceros. Ejecutamos y podemos ver cómo ahora el valor que nos está contando es el 0, que en este caso sería esta frecuencia absoluta. De esta forma, aquí ya tendríamos esos conteos. P81, los conteos del sí, y acá abajo los conteos del no. Y así sucesivamente. Con esta información ya calculada, podemos remitir al Excel. En este caso, si no se puede exportar la información de esa manera, no es práctico, sino que habría que copiarla, ir generando la tabla y rellenarla con estos valores.